Bueno, pues vamos a iniciar la mañanera de hoy, martes 14 de septiembre, y les quiero decir que hoy es un día histórico para Manzanillo y sobre todo para los usuarios de la CAPDA, porque vamos a proponerle al Consejo de Administración de la CAPDA una propuesta que nos va a permitir aquí en el municipio garantizar un derecho humano que está consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política Nacional General o de los Estados Unidos Mexicanos, como le quieran decir, y lo que vamos a hacer es proponerle a la CAPDA que el Consejo de la CAPDA que las personas que tienen un estado de vulnerabilidad, ya sea por su edad, ya sea por su salud o ya sea por su discapacidad, puedan gozar sin cobro alguno de, estamos hablando de garantizarles 50 litros diarios para su consumo de agua sin que les cueste nada, totalmente gratuito. Y bueno, esto pues mediante un estudio socioeconómico y algunas reglas que vamos a hacer, pero también de detectar que existen estas personas que efectivamente no pueden pagar su agua y les vamos a garantizar por lo menos esos 50 metros cúbicos deben el agua. Lo que estamos haciendo es solicitar la condonación total de los adeudos que estas personas que no tienen capacidad económica para pagar esas deudas que tienen con CAPDA, bueno, pues se les condone. Esto lo vamos a plantear ahorita en el Consejo y la verdad, yo espero que no lo aprueben, porque es por amor a Manzanillo. Lo que estamos proponiendo nosotros es un proyecto de iniciativa de decreto para crear el mínimo vital en materia de agua potable. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? La iniciativa con un proyecto de decreto a efecto de proponer adiciones a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, para que se instrumente un suministro básico gratuito por el orden de los 50 litros diarios por persona que se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Les informo a ustedes que es un tema que hemos revisado a profundidad, se ha analizado, se ha visto cuánto sería el impacto presupuestal que tuviéramos y que el planteamiento que hacemos el día de hoy es completamente posible. Y les pongo los considerandos en razón de por qué es posible la propuesta que les estoy planteando. Primero, el artículo 115, fracción 4, primer párrafo, establece diversos principios de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a esa me refiero. Establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios, entre ellos que estos administren libremente su hacienda. Entre los ingresos propios de una hacienda pública municipal se encuentran los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Directamente la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado pues se responsabiliza de los mismos. Segundo, que el 28 de julio del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró mediante resolución ARES 64292 el acceso seguro a un agua potable, salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. El acceso al agua es un derecho humano, dice, que también está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en esa misma sintonía, a través del decreto 70, la actual legislatura del Congreso del Estado de Colima introdujo el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es por ello importante compartir la visión que tenemos ante este Consejo para garantizar ese derecho humano,
para nuestros adultos mayores, ya que constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, por la edad avanzada que ellos tienen y en muchas ocasiones en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. En ese tenor, conforme al artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es menester adoptar todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que se disponga para velar por estas personas, siendo fundamental indicar que si bien a partir de la tercera edad algunos de nuestros ancianos o ancianas se colocan en un estado de vulnerabilidad, no es solamente la edad lo que puede ser determinante para verse colocado en esta posición desventajosa, ya que también llegan a un estado de vulnerabilidad quienes padecen una enfermedad en fase terminal conocida como aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva a un gran sufrimiento físico y psicológico en la familia y el paciente. En este sentido, desde el año 2007, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el goce del mínimo vital es un precepto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido. Así también que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. El mínimo vital sirve para que la persona conserve su calidad personal y pueda desarrollar su vida dignamente. En nuestro municipio es necesario se instrumente este goce al mínimo vital que, si bien emergió en interpretación como una medida judicial, no debe entenderse solamente como una protección económica, sino como la tutela vinculada con la dignidad de la persona, su integridad física, la vida y protección de la familia, y de ahí precisamente que la protección al derecho a la salud y a las personas en un estado de vulnerabilidad resulta ser de orden público e interés social, así como de carácter obligatorio para, en este caso, el municipio. Bajo estas consideraciones, la presente iniciativa que propone un suministro básico gratuito por el orden de los 50 litros diarios por persona que acredite vivir en el domicilio para donde se encuentra el paramunicipal y que brinda los servicios, y que por su avanzada edad se ubique en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono, o bien que ese estado de vulnerabilidad se deba a una extrema pobreza, a deméritos considerables en su salud y que el cuadro clínico o los tratamientos médicos al efecto la coloquen en una posición de precariedad financiera. También aquellos que como resultado de sus capacidades diferentes, no transitorias o con motivo de algún accidente, se haya privado de manera permanente de la movilidad corporal que le afiance el proveerse de un ingreso para su subsistencia. Así, la comprobación de un estado de vulnerabilidad deberá quedar debidamente documentada a través de las unidades administrativas municipales competentes en materia de desarrollo social y en un registro de usuarios con beneficios al mínimo vital en materia de agua potable, el cual deberá mantenerse actualizado por lo menos al cierre del primer y tercer trimestre de cada año fiscal por el organismo paramunicipal, informándose el control correspondiente de aquellos usuarios del organismo operador que resulten beneficiados específicamente en los conceptos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en los que el consumo invariable corresponderá como condición a un uso doméstico. De esta forma, el municipio de Manzanillo pretende ser generador de políticas públicas que trasciendan y que verdaderamente impacten, ya que la situación desfavorecida del ciudadano
en lo que a la presente iniciativa se refiere, busca no se vea afectada la capacidad de las personas para adquirir otros productos y servicios esenciales como alimentos y acceso a su salud principalmente. Es básico fundamental para la presente administración que dirigimos que se ejecuten los censos correspondientes para construir un padrón de usuarios con derecho a un mínimo vital. Inclusive la gestión del ciudadano para que sea considerado son los dos mecanismos que en forma puntual deberá instrumentar el organismo operador en coordinación con las autoridades municipales centralizadas competentes, en este caso desarrollo social, para posibilitar que se escale a ese beneficio, condicionando a que no se supere la cuota de 6 metros cúbicos mensuales o de 12 metros cúbicos en el bimestre respectivo, existiendo en contrapartida la exigencia de pago por los metros de consumo excedentes, de conformidad con la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de la CAPDA. La presente iniciativa también contempla y propone en sus disposiciones transitorias que al empadronarse a las personas en estado de vulnerabilidad, sea este Consejo de Administración el que resuelva sobre la condonación de aquellos adeudos que se hayan generado a cargo de esas personas, a efecto de sanear las finanzas en esas particulares situaciones y a efecto de que se privilegie un sistema permanente de apoyo e integración social que permita a esas personas no distraer el monetario de que dispongan, contribuyendo así desde la esfera municipal a que obtengan una vida digna y decorosa. Todos hemos sido testigos de casos en los que múltiples ciudadanos acuden ante el organismo operador informando encontrarse en estado de vulnerabilidad, ya que se encuentran como pacientes o por tercera edad. Sin embargo, a no existir un marco jurídico que respalde la toma de decisiones con un enfoque humanitario, hace imperioso solicitar que este Consejo de Administración recoja las necesidades colectivas y sociales de los habitantes de nuestro municipio. Apruebe pues la presente iniciativa y turne al ayuntamiento para hacer lo correspondiente en gestión para que el legislador ordinario incorpore ese mismo vital sobre las bases aquí apuntadas. Tercero, pues así las cosas, la primera instancia de gobierno verificará que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, en plena objetividad y sujeción a un estudio debidamente documentado de vulnerabilidad, prevea un beneficio excepcional permanente y sujeto a control en la instrumentación de un derecho al mínimo vital y colocando para este propósito los medidores correspondientes a aquellos usuarios que realmente demuestren encontrarse en una disyuntiva que ponga en riesgo su propia dignidad humana, ya de conformidad con lo que establece la fracción primera, inciso B, y la fracción cuarta, inciso A, del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. El municipio está facultado para presentar iniciativas de ley y cuenta con la libertad de administración hacendaria para esto, en cuanto a sus ingresos propios. Decreto, artículo único. Se adiciona el artículo 28 a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derecho de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo. Artículo 28. La CAPDA, a través de la persona titular de la Dirección General, conferirá el goce al mínimo vital de agua potable a los usuarios que por su edad, enfermedad, situación de salud o discapacidad demuestren encontrarse en un estado de vulnerabilidad y así sea determinado previo conocimiento y pronunciamiento del Consejo de Administración. El derecho al mínimo vital exceptúa del pago de los derechos a que refiere esta ley siempre y cuando el consumo doméstico bimestral no exceda de 12 metros cúbicos y se coloque el instrumento de medición que verifique ese consumo. Los consumos excedentes se cobrarán conforme la mecánica dispuesta en la propia ley.
La persona titular de la presidencia municipal verificará a través de la unidad competente en materia de desarrollo social del municipio que a través de los censos correspondientes o mediante petición del usuario se verifique la situación personal, familiar, de salud y económica de aquellos posibles beneficiarios al mínimo vital de agua potable. El registro de usuarios con beneficio al mínimo vital en materia de agua potable se actualizará durante los meses de abril y octubre de cada ejercicio fiscal. De esto se dará cuenta ante el Consejo de Administración. El órgano interno de control de la CAPDAN realizará las auditorías respectivas a efecto de evitar se haga un uso indebido del derecho al mínimo vital y sancionará en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cualquier irregularidad que se detecte. Y en los transitorios tenemos el primero: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Y segundo, la persona titular de la presidencia verificará sea ampliamente difundido el contenido del presente decreto en el territorio del municipio de Manzanillo, así también que la unidad competente en materia de desarrollo social municipal definirá los lineamientos del censo para el registro de usuarios con beneficio al mínimo vital en materia de agua potable dentro del término de 60 días naturales posterior al inicio de vigencia del mismo. Tercero, dentro de los 15 días posteriores de que se haga entrega del registro indicado en el punto transitorio segundo, la persona titular de la Dirección General de CAPDAN pondrá a consideración del Consejo de Administración los casos y estados de adeudo de esos usuarios, para que sea este Consejo quien determine por votación de sus integrantes la pertinencia y procedencia de la condonación total o parcial de los adeudos de quienes comprobaron encontrarse en un estado de vulnerabilidad. Cuarto, los instrumentos de medición que se colocan con motivo del registro de usuarios con beneficio al mínimo vital en materia de agua potable serán absorbidos con cargo al presupuesto de egresos del organismo operador. Pues esa es la propuesta que se pone a consideración del Consejo, que sin duda alguna se las han hecho llegar y que lo único que pretende pues es regularizar la situación en la que se encuentran pues algunas cientos de personas en Manzanillo, y que de esta manera este Consejo puede apoyar a resolver su situación, pero al mismo tiempo será el Consejo y nadie más que el Consejo quien autorice con conocimiento previo de la información que se les haría llegar a qué personas se les estaría dando este beneficio, No es a discreción del director ni de la presidenta ni nada de eso. Se pondrá a consideración del Consejo quienes lo soliciten, a quienes se les detecte esa necesidad, y se podrá hacer desde este Consejo un análisis de las personas que lo están requiriendo, ¿no? Esa es la propuesta. Bueno, una vez que se ha presentado esta iniciativa por parte de nuestra presidenta municipal, pues ponemos a su consideración para su autorización, y bueno, les pedimos que voten de acuerdo de la manera acostumbrada para la autorización de este punto. También antes de votar yo quisiera agregar que bueno, lo aprobamos aquí, lo turnamos hasta llegar al Congreso, y el Congreso también hará lo propio, ¿no? Correcto. Bueno, pues entonces nada más volvemos nuevamente. Si votamos de la forma acostumbrada, si van a expresarlo. Ok, bueno, aprobado por unanimidad. Bueno, pasando al siguiente punto del orden del día. Ingeniero Express, yo tengo una duda de lo de la iniciativa. Comentó la señora presidenta que lo que genera en cuanto a pérdida de falta de recaudación por este padrón será absorbido por el presupuesto de egresos del organismo operador.
Eso significa que el presupuesto de egresos va a subir de manera proporcional con lo que representan ahora sí que tener el subsidio de esta población, o sería tu mismo presupuesto y tú tendrías que ajustarte a, no sé, a subirlo del mínimo y ver de qué manera lo compensarían, o si se te daría de más ese presupuesto, pues nada más como para saber qué tanto impactaría en tus finanzas. Si me permiten, no existe en el presupuesto de egresos porque es una deuda. Las personas no han pagado. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de que el organismo dejaría, o sea, reconocería que ya no podemos cobrar ese adeudo, y en el caso del consumo mínimo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que de todos modos la gente no lo paga, garantizar ese mínimo, y ese lo va a absorber el organismo, pero la realidad es que de todos modos no lo están pagando. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer porque la persona no lo puede pagar, y en caso y garantizarle que tenga ese derecho y no lo tengamos como un deudor. No es un egreso porque no lo estamos gastando, o sea, económicamente, o sea, aparecen como personas que deben, como adeudos, ¿no? Sí, la parte del adeudo sí me queda perfectamente claro que eso no se contempla. Yo me refería a, ok, supongamos, sin conceder que en el Consejo vota a favor, ¿no? Que todos los adeudos están condonados y empezamos borrón y cuenta nueva. ¿Qué iba a pasar con todas esas personas que obviamente, como usted bien explicó, pasarán todos los filtros que hay que ver para que no se malinterpreten ni que es el director, ni usted, y toda esa parte me queda clara, pero sí al final de cuentas, si son unos cientos, unos miles, no sé, Manzanillo tiene varias AGEP dentro de muy alta marginación, entonces dentro de la misma cabecera municipal. Entonces, ¿qué tanto impactaría? Pero creo que con lo que acaba de decir me queda perfectamente claro. Entonces, pues nada, era mi única duda. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, si no hay ninguna otra duda al respecto, para pasar al siguiente punto del orden del día, que sería el punto número 14. Y bueno, pues que es un informe. Excelente, el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado acaba de aprobar la propuesta que presentamos y por unanimidad. Y bueno, parece que lo van a poner a consideración nuevamente. Ok, por unanimidad queda. Por unanimidad otra vez, en segunda votación. Y pasamos al punto número 14. Y bueno, pues la verdad es que pasado mañana vamos a seguir hablando de este tema, por si a alguien le resulta alguna duda. Vamos a estar viendo sus opiniones sobre este punto, y pasado mañana vamos a retomar este tema. Buen día. Felicidades a todos los que van a tener este beneficio, y lo vamos a aclarar un poquito más porque ahorita estuvo muy extenso, pero lo vamos a aclarar pasado mañana. El incumplimiento de la resolución interlocutoria relativa al incidente